Buenos días. Quien presenta estas láminas para la Cátedra de Gerencia de Operaciones, Juan Carlos Duarte Arcila, y estaremos abordando el tema Electric Car War, prólogo y epílogo de la guerra de vehículos eléctricos. En la década pasada se volvía a tener en mente a los vehículos eléctricos como el futuro de la industria automotriz, pero no todos estaban convencidos de que los vehículos eléctricos pudieran lograr desplazar a los vehículos de motores de combustión convencionales. Los ecologistas habían defendido durante mucho tiempo los autos eléctricos como una solución superior a los motores de combustión, pero a pesar de los grandes incentivos gubernamentales, los automóviles eléctricos e híbridos todavía representaron menos del 1% de producción global total en el 2016. Desde ese momento se generaron preguntas en cuanto a la capacidad de generación eléctrica para atender una posible demanda futura. Paralelamente, hemos presenciado el resurgimiento en popularidad de los vehículos eléctricos, principalmente por las mismas razones que en sus inicios lo fueron. Pero para entender la actual competencia del mercado de los vehículos eléctricos, que muchos llaman la guerra de los EV, debemos transitar la historia de los mismos a lo largo del tiempo. El nacimiento de los vehículos eléctricos. En el siglo XIX, y derivado de la invención de la batería y del motor eléctrico en el siglo XVIII, y tras una serie de acontecimientos, nace el vehículo eléctrico. El EV fue el primero de los automóviles que se desarrollaron, hasta el punto que existieron eléctricos anteriores al motor de 4 tiempos sobre el que Diesel y Otto basaron el automóvil actual. En la primera mitad del siglo XVIII, Hungría, Estados Unidos y los Países Bajos iniciaron sus esbozos del concepto de vehículo a batería. En esa etapa, el inventor británico Robert Anderson desarrolló el primer carruaje eléctrico crudo y fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando inventores de Francia e Inglaterra dieron paso a los primeros autos eléctricos prácticos. En 1890 ya se pudo ver en las calles de los Estados Unidos el primer vehículo eléctrico, y esto gracias al químico William Morrison, con un vehículo de 6 pasajeros y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 22 km por hora. Esto despertaría el interés en los vehículos eléctricos. En la década de 1900, un 40% de los autos eran eléctricos, un 38% funcionaba a vapor y el 22% restante funcionaba con gasolina, y durante los próximos 10 años mostraron un crecimiento en las ventas. Auge y caída de los vehículos eléctricos. A principios del siglo XX, el caballo seguía siendo el principal medio de transporte, pero a medida que pasaba el tiempo, las personas recurrían al vehículo de motor recién inventado, disponibles en vapor, gasolina o eléctricos. Para estos tiempos el vapor era empleado para mover fábricas y trenes, pero no fue sino hasta el año 1870 que la tecnología se afianzaría en los vehículos. No obstante, el tiempo de arranque era muy prolongado y limitaba su alcance. Cuando los vehículos eléctricos llegaron al mercado, llegaron también los vehículos a gasolina. Esto fue gracias a que el motor de combustión interna fue mejorado a mediados del siglo XVIII. Pero no estaban exentos de fallas, requerían esfuerzo para cambiar las velocidades y debían arrancar con una manivela. Eran ruidosos y su escape de gases era muy abrumador. Los autos eléctricos no tenían los problemas asociados al vapor o a la gasolina. Eran silenciosos, no emitían gases, fácil de conducir. Se hicieron populares en la sociedad, especialmente entre la población femenina. A inicios del siglo XIX, más personas tuvieron acceso a la electricidad, se hizo más fácil cargar los vehículos eléctricos y aumentó mucho más su popularidad. Más tarde, en Europa, en el año 1885, el ingeniero alemán Karl Benz dio inicio a producción de vehículos de motor de combustión interna. Muchos innovadores, viendo la aceptación del vehículo eléctrico, se propusieron a mejorar la tecnología, como por ejemplo Ferdinand Porsche, fundador de Porsche Motors, quien desarrolló un vehículo eléctrico llamado el P1 en el año 1898 y casi al mismo tiempo creó el primer automóvil eléctrico híbrido del mundo. Thomas Edison, inventor de destacada reputación, pensó en que los vehículos eléctricos eran el futuro de la industria automotriz y trabajó en la optimización de las baterías para vehículos eléctricos. En 1914, Henry Ford se asoció con Thomas Edison para explorar las mejores opciones para producir un vehículo eléctrico de bajo costo. Sin embargo, fue Henry Ford quien, produciendo un vehículo en masa llamado el Modelo T en el año 1908, el que dio un golpe muy duro al vehículo eléctrico. El Modelo T hizo que los vehículos de combustión fueran muy accesibles para la sociedad. Este vehículo estaba disponible por solo $650, mientras que un vehículo eléctrico se distribuía por $1,750. La historia ha demostrado que Edison y Ford eran muy amigos,
que tenían proyectos en común, como crear un banco de baterías más liviano y con mayor autonomía que los existentes. Esta alianza llegó a dar sus frutos por medio de los primeros prototipos funcionales a mediados de 1918, pero un desafortunado suceso dio fin a este gran sueño. Los laboratorios donde se estaban experimentando con toda esta tecnología fueron quemados, representando una pérdida de 1.4 millones de dólares, 34 millones de dólares hoy en día. Este lamentable suceso dio fin a esta línea de investigación que se había creado como alianza de estos dos empresarios y dejándole el camino libre al carro de combustión. Regresando al año 1908, el ingeniero Charles F. Kettering introdujo el motor de arranque eléctrico, que se instaló por primera vez el 17 de febrero de 1911 en un Cadillac Touring, y a partir de entonces General Motors lo puso en sus carros. Este motor eliminó la manivela de arranque. Otros desarrollos contribuyeron con la debacle de los vehículos eléctricos. Para la década de 1920, Estados Unidos ya contaba con un mejor sistema de carreteras interestatales, aunado al descubrimiento de los yacimientos de crudo en Texas, que propinó la baja de los precios del gas, ahora de fácil acceso para la población rural. También se proliferaron en todo el país las estaciones de servicio, y en comparación a esas condiciones, muy pocos estados rurales tenían electricidad en ese momento. Ya para el año 1935, los vehículos eléctricos prácticamente habían desaparecido. La escasez de gasolina despierta el interés en los vehículos eléctricos. En los siguientes 30 años, el vehículo eléctrico no se precisaba en el escenario de la industria automotriz. Durante este periodo, el motor de combustión fue mejorando cada vez más y los precios bajos de la gasolina obstaculizaban el desarrollo de los vehículos eléctricos. En la década de los años 1970 aumentó el petróleo, la gasolina incrementó su valor alcanzando su punto más alto en el embargo árabe de petróleo en el año 1973. Esto creó un interés creciente en reducir la dependencia al petróleo. La NASA ayudó a elevar el perfil del vehículo eléctrico cuando el Lunar Roving Vehicle recorrió la superficie lunar en julio de 1971. En 1973, General Motors desarrolló un prototipo de vehículo eléctrico que presentó en el simposio de la Agencia de Protección Ambiental. En 1975, la American Motors Company produjo un Jeep de reparto eléctrico que el Servicio Postal de los Estados Unidos utilizó en su programa de prueba. En el año de 1976, el gobierno de los Estados Unidos autoriza al Departamento de Energía a apoyar la investigación de vehículos eléctricos e híbridos. Fue entonces como muchos de los grandes fabricantes de automóviles comenzaron a explorar las alternativas eléctricas. La preocupación por el medio ambiente. Los vehículos eléctricos construidos en esta década aún carecían de las prestaciones de los vehículos a gasolina. Su rendimiento solo era de 70 kilómetros antes de requerir una recarga y su desarrollo era muy costoso. En la década de 1990 se dio la aprobación de la enmienda del aire limpio por parte del gobierno de los Estados Unidos, la Ley Política Energética de 1992 y las regulaciones de emisión de transporte emitida por la Junta de Recursos del Aire de California, CARB, las cuales ayudaron a renovar el interés por los vehículos eléctricos. A partir de aquí, las compañías de automóviles comenzaron a modificar algunos de sus vehículos en vehículos eléctricos, proporcionándoles un mayor alcance que rondaría los 100 kilómetros. En esta década, el EV1 de General Motors fue uno de los más conocidos, que llegó a alcanzar una aceleración de 0 a 80 km por hora en 7 segundos. Otros vehículos, como el Chrysler T-Van, Ford Ranger EV, Chevrolet EV, Honda EV Plus, Nissan Altra EV de batería de litio y la Toyota RAV4 EV entrarían en el escenario. No obstante, estas empresas fueron acusadas de querer dar gusto a la CARB para seguir vendiendo autos en el lucrativo mercado de California, mientras que no promoviera adecuadamente los vehículos eléctricos, haciendo creer que los consumidores no lo querían, pero debían unirse a los promotores de la industria del petróleo como Chevron, Esso, ExxonMobil, Gulf, Texaco, que protestaban contra el mandato del CARB. Las empresas se vieron afectadas y en mayor medida GM cuando tuvieron que retirar del mercado todos los vehículos. El vehículo eléctrico regresa. A finales de la década de los 90, con la clase media en crecimiento, la economía muy estable y los precios del petróleo bajo, los consumidores no se preocupaban por los vehículos de baja emisión, pero a puerta cerrada los científicos e ingenieros trabajaban para mejorar las baterías y el rendimiento de los vehículos eléctricos. Con una carrera fluctuante durante el final del siglo XX, los vehículos eléctricos dieron un esbozo de lo que podían llegar a ser y los beneficios de su desarrollo.
El verdadero renacimiento de los vehículos eléctricos no se produjo sino hasta el inicio del siglo XXI y el Toyota Prius fue uno de los encargados de esto. Lanzado en Japón en 1997, el Prius se convirtió en el primer vehículo eléctrico híbrido producido en masa en el mundo. Toyota empleó una batería de hidruro metálico de níquel y una tecnología soportada por la investigación del Departamento de Energía. En el 2006, una pequeña empresa de Silicon Valley llamada Tesla Motors comenzaría a producir automóviles deportivos eléctricos de alta gama. En 2008, Tesla despertó la imaginación del público cuando lanzó su Roadster, un deportivo de altas prestaciones completamente a batería y alimentado por baterías de iones de litio. En 2010, Tesla recibió un préstamo de $465 millones del Departamento de Energía para establecer una planta de fabricación en California. En poco tiempo, Tesla ha sobresalido en el mercado y goza de gran reconocimiento por el diseño y características de sus automóviles eléctricos. Se ha convertido en el empleador de la industria automotriz más grande de California. Posteriormente, de parte de Tesla, el 2012 salió al mercado el modelo S, luego el modelo X y el modelo Y. En el 2010, el Chevy Volt y el Nissan Leaf se lanzaron al mercado estadounidense. El Volt, como el primer híbrido enchufable disponible comercialmente, contaba con un motor a gasolina que complementaba su propulsión eléctrica para ampliar su autonomía en carretera. El Nissan Leaf, por su parte, era un vehículo completamente eléctrico. Durante los próximos años, otros fabricantes comenzaron a colocar en el mercado vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Sin embargo, los consumidores se enfrentarían a uno de los principales problemas del vehículo eléctrico: ¿dónde cargar los vehículos en la carretera? Para resolver el problema, el Departamento de Energía invirtió más de $115 millones para ayudar a construir la infraestructura a nivel nacional y se instalaron 18.000 cargadores comerciales y públicos. Sumado a estos, se pueden contabilizar los instalados por las propias empresas privadas de automóviles eléctricos, incrementando el número a más de 30.000 cargadores en todo el país. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de batería comenzaron a desarrollarse y a llegar al mercado, lo que ayudó a mejorar la autonomía del vehículo eléctrico enchufable. La guerra de los vehículos eléctricos. Hoy en día, Tesla es la empresa líder en la industria de los vehículos eléctricos. Muy lentamente pero con firmeza, los carros eléctricos van aumentando su participación en el mercado automotor mundial. Si bien el 2020 tuvo un despegue complejo, las cifras terminaron en punta gracias a 3 meses récord al terminar el año. Según informó el portal Clean Technical, en diciembre pasado se vendieron 407.000 carros eléctricos, que representaron un impulso del 81% frente al mismo mes del 2019. A esto se suman más de 100.000 vehículos híbridos enchufables, que se traducen en un impresionante crecimiento interanual de 205%. En el ranking de ventas mundiales, Tesla, Woody y Zoe son los reyes eléctricos. Por tercer año consecutivo, y como ocurre prácticamente desde su lanzamiento, el Tesla Modelo 3 fue nuevamente el carro eléctrico más vendido del mundo y con amplia ventaja. Más de 365.000 unidades matriculadas lo consolidan como el líder de la categoría a nivel global. Y en teoría, eso no tendría por qué cambiar este año. Si las principales compañías de la industria automotriz no logran adaptar su tecnología a los nuevos tiempos, terminarían pagando un costo demasiado alto. A medida que la tecnología se abarate, la autonomía aumente y la velocidad de recarga disminuya, los vehículos eléctricos darán el salto final para consolidarse como la solución de movilidad del mundo. La guerra de los vehículos eléctricos no la ganará quien quiera vender más, sino el que pueda generar una gama de vehículos que marquen todas las casillas importantes para los diversos clientes del sector. Fue un verdadero placer hacer este recorrido con ustedes. Muchas gracias y bendiciones.